escritor, traductor y periodista, Juan Gelman es reconocido como el poeta más importante de su generación. Su estilo remite al realismo crítico y al intimismo. Originario de Buenos Aires, Argentina, nació en mayo de 1930. En varias ocasiones ha ubicado su residencia en Italia, España, Nicaragua, Francia, Estados Unidos y México. Durante la dictadura en su país, vivió en el exilio y estuvo condenado a muerte. Fue fundador del grupo de poetas El Pan Duro. Actualmente es colaborador del diario argentino Página 12. De su poesía destacan Violín y otras cuestiones, Gotán, Sin tan dulcemente y Oficio ardiente. En 2007 recibió el premio Cervantes. El domingo pasado, que presentaba yo aquí en el contexto de la FIL Guadalajara, donde llevamos toda la semana transmitiendo el nuevo libro de Rosa Beltrán, Efectos Secundarios, terminé citando, por azares, no sé si del destino o de la conversación, más bien de la conversación, un libro que a mí me importa mucho, un libro que a mí me ha marcado importantemente, de Julien Benda, en donde Julien Benda habla del intelectual como clérigo, y no es como clérigo, digamos, que esté volcado a la vida espiritual, o no en el sentido religioso del término, sino como alguien que está en efecto volcado a la literatura, como alguien que ve el mundo desde los ojos de la literatura y que se separa de la coyuntura y que se separa de lo local para abordar problemas universales y problemas eternos. El intelectual sería, por lo tanto, digamos, el poeta sería, por lo tanto, alguien que está separado, digamos, de la acción política y que aborda lo político, que toma lo político desde la óptica de la literatura, que resulta mucho más trascendente, que resulta, pues, mucho más atemporal que la óptica de la política. Y esa ha sido mi concepción de lo que es un poeta durante toda la vida. Me parece que cuando uno piensa en T.S. Eliot, o cuando uno piensa en Octavio Paz, o cuando uno piensa en Li Po, que ya sé que ya no está de moda decirle Li Po, pero yo soy un anticuado y siempre lo seré, pues uno piensa en gente que ha hecho reflexiones que, pues digamos, lograrán trascender las generaciones y que abordarán temas que a todos nos han preocupado en todo tiempo y lugar. Ahora ya no están muy de moda esos poetas, ahora los poetas se dedican a hacer activismo político a partir de causas sin duda trágicas. Y en ese sentido, eso en donde a mí me resulta particularmente conmovedor, particularmente estimulante y particularmente esperanzador, un caso como el de Juan Gelman, un hombre cuya vida personal está íntimamente ligada a su poesía y que sin embargo ha optado por la poesía como la mejor de las herramientas para lidiar con esos hechos personales y con esos hechos políticos, y a partir de eso ha logrado hacerlo no solo en su tiempo y lugar, sino en todo tiempo y lugar, y ha logrado ayudarnos a resignificar lo que ha sido la violencia en el pasado y a significar lo que acaso sea en el futuro. ¿O no voy bien, Julio Patán? Bueno, absolutamente. Cuando te dicen la política y la literatura deberían estar separadas, pues se olviden de que casi nacieron juntas, ¿no? Eso es la literatura griega, eso es Shakespeare, eso es el Renacimiento, eso es la Edad Media, etcétera, etcétera. Pero la política y la literatura van juntas, pero tienen caminos también al mismo tiempo separados. Es decir, hay una distancia entre la política y la ideología, digámoslo así. Y Juan Gelman, al que apreciamos mucho aquí, y que es un gran escritor, es un ejemplo inmejorable. Y ha venido a hablar de eso y de cualquier otra cosa que se le pegue en gana, que para eso es Juan Gelman a final de partida. Antes de darle la palabra, porque somos bastante autoritarios, sin embargo, les pediremos a ustedes que también participen vía FTV Final y que nos hablen, pues digamos, cómo ven la relación entre poesía y política. Sí, me gusta. Cuéntenos qué opinan ustedes de la relación entre poesía y política y qué tan cercana y qué tan incómoda debe ser. Y ahora, Juan, yo pues para inaugurar, digamos, la conversación, le pregunto, ¿qué es la poesía para usted? ¿Es un arma? ¿Es una herramienta? ¿Es un fin en sí mismo? ¿Por qué es usted poeta? Mire, en primer lugar me gustaría saberlo. Lo hizo usted a los 9 años, creo, entonces tampoco creo que lo haya tenido muy claro entonces. No. Pero volviendo al tema que ustedes han suscitado, efectivamente yo creo que poesía y política se mueven en ámbitos diferentes, se pueden unir en una persona en la medida en que el poeta es ciudadano,
pero no más que ahí. Hay algo que dijo una vez Paul Éluard, que a mí me parece muy cierto. Cuando se produce la guerra de Corea, en 1950, todos sus compañeros de partido, Aragón, Guillevich, etcétera, etcétera, del Partido Comunista, habían escrito poemas antiimperialistas, pero él no, Éluard no. Entonces le preguntan por qué él no escribió algo sobre la guerra de Corea. Y Paul Éluard dijo, bueno, en esos temas en particular, solo se escribe cuando la circunstancia exterior coincide con la circunstancia interior. Pero yo creo que esa es una definición para toda la poesía y cualquier creación. Y para hablar de la muerte, o para hablar del sexo, o para hablar de cualquier cosa. Para hablar de lo que fuera. Pero además, como yo creo que la poesía es el lenguaje calcinado, por eso mismo puedo hablar de todo. Usted acaba de mencionar, y estoy completamente de acuerdo, que gente como Shakespeare hizo poesía, una poesía política magnífica. Creo que nadie como él ha descrito muy poéticamente lo que es la lucha por el poder. Si usted quiere, hasta la Divina Comedia es un poema político. Es un poema político. Poesía política, entre comillas, ¿no? Digo, para mí es poesía. La ha escrito Arquíloco hace 28 siglos. Él escribió poemas pacifistas que aún hoy nos conmueven. Y algo sabía de esto, porque fue mercenario de muchas guerras. De manera que tratar de establecer, digamos, una línea separatoria, como usted decía antes, es como decir, bueno, ¿por qué no hablamos de poesía y geografía, poesía y matemática, poesía y medicina? Acá el tema ¿es poesía o no es poesía? Es que ha sido una relación particularmente incómoda a lo largo de la historia, yo diría que la historia del siglo XX de manera señalada, la relación que se produce entre la poesía y la política. Y de hecho el caso de usted es particularmente anómalo, porque usted tuvo una juventud de militante político. Sí. Y usted, digamos, tuvo un primer momento en donde apostó por una poesía comprometida y rápidamente supo separar ambos caminos y rápidamente supo tener como ciudadano unas ideas políticas y una acción política y mantener al poeta, digamos, en una esfera aislada de la del ciudadano. Pero eso no era una decisión fácil en su generación. Su generación era la generación que apostaba por la poesía como una herramienta política. ¿Cómo tuvo usted esa intuición, no solo temprana, sino a contracorriente? No se trata de una intuición. Se trata de que no son cosas homologables, simplemente. Entonces, además la poesía no es una cuestión de voluntad. Uno no escribe poesía porque quiere. Uno no se levanta a las 8 de la mañana a escribir poesía. Usted ha escrito una cantidad de poemas como si se levantara a las 8 de la mañana a escribir poesía. Y fresco. Y fresco. Lamento decir que siempre escribo de noche. Pero no era, digamos, hay menos ruido. Pero no era censurado en su juventud por sus pares por no comprometer políticamente su poesía. Mire, la censura de los pares o de los impares importa poco y nada cuando lo que lleva a escribir es una necesidad, no una voluntad. Uno no escribe para, escribe porque, no para. ¿Y uno hace política para? ¿O ¿Qué? porque? ¿Uno hace política para o porque? Bueno, uno hace política en la medida en que como ciudadano se siente llamado a apoyar ciertas causas, simplemente. Pero, ¿sabe? Hay casos muy extraños en esta materia, en el sentido de la relación entre posición política e ideológica y creación. ¿Cómo explica usted? Bueno, está el conocido ejemplo de Balzac, que dio Karl Marx,
cuando dijo que era curioso que él fuera realista, que apoyara a la realeza políticamente, que además anduviera con condesas, cosa nada censurable. No, Sobre todo si eran bellas, como era el caso. Y si se arruinaban financieramente por él, como era el caso. Como era el caso. Pero que los personajes más humanos de su escritura son republicanos. Hay casos todavía más extremos. ¿Cómo me explica usted que Rapant escribiera el poema contra la usura, que ningún marxista, leninista, maoísta ha escrito jamás, y dudo mucho que alguna vez escriba, siendo como fue propagandista de Mussolini, del fascismo, en una radio en inglés dirigida a Estados Unidos y a Gran Bretaña? Luego arrepentido. Ahora, precisamente por ahí quería caminar yo. No hay una parte, digamos, del horror ante la política, porque creo que la política también genera eso casi naturalmente. No solo eso, pero también genera el horror, que se expresa mejor a través de la poesía. ¿No es eso lo que nos enseña Shakespeare o los clásicos griegos, por ejemplo? Mire, yo no haría esa relación, yo no establecería esa relación. De lo que estamos hablando de la posición política e ideológica y su relación con la creación, ¿verdad? Entonces pareciera que, si además toma el ejemplo de Céline, claro, viaje, sabía que íbamos a acabar hablando de Céline. Claro, él, bueno, ahí él describe, a comienzos de los 30, describe todos los horrores de las consecuencias de la guerra y de la pobreza. Él era médico de pobre y lo fue hasta cuando salió en libertad y siguió ejerciendo. Y escribió los panfletos antisemitas más violentos que pudo haber producido el régimen de Vichy bajo la ocupación nazi. Bueno, usted lee esa novela y es una novela aclamada por la izquierda comunista y socialista en su época en Francia. Es el que pareciera, hay otros ejemplos, ¿no? Puede tomar a Borges, puede tomar a quien quiera, y hay ejemplos también en sentido contrario. En el primer aspecto, diría que la posición ideológica o política de un escritor ocupa en su subjetividad un lugar que no sé de qué tamaño será, pero que en todo caso no es barrera para crear lo que cualquier creador hace. Hay escritores que no tienen ideología política, no están con ningún partido, etc. Y la viceversa, son todos aquellos, y sobre todo en eso la Revolución Cubana fue una promotora extraordinaria, que se plantean escribir a favor de esto y aquello, pero que no son obras de arte, porque son panfletos, son otra cosa. Y hay, digamos, como Por una más... suerte de selección nacional, digamos, del canon, que hace que eso se olvide, se deje de reeditar y simplemente no se ha leído nunca más, ¿no? Pero lo que pasa es que eso no es obra de arte, es otra cosa, es obra de la voluntad, de una posición política. Bueno, como posición política mejor es participar en un partido, hacer esto, aquello o lo que fuere. Pero tratar de... Mire, en el poema no pasa nada, dijo Oden. Y con el poema no se cambia la sociedad, ni se cambia las relaciones que existen. Yo creo en la poesía porque sí pienso que enriquece al ser humano, que le descubre territorios que ignoraba tener y que por eso mismo no tenía. A lo mejor ese ser humano enriquecido tiene más potencial para cambiar las cosas que hay que cambiar. Y la provocación es, ¿cómo logra usted separar lo que debe hacer el ciudadano y lo que debe hacer el poeta? Es decir, ¿en qué momento opera ese filtro que dice esto que siento, esto que pienso, se va a convertir en un poema, y esto que siento y esto que pienso se va a convertir
en un acto, si quiere político, si quiere social, si quiere cívico, pero no en un poema. ¿Cómo opera ese filtro? Bueno, ese filtro lo opera el poema mismo, ¿eh? Yo no tengo nada que ver. Es el poema que dice, oye, no te equivoques, no escribas un panfleto, un manifiesto. No, eso no es. ¿El poema lo hace hablar en lenguas, digamos? Ese, claro, es el poema que dice, no, esto no, esto sí. Y hablábamos, pasan muchas cosas fuera del aire, señores, aunque ustedes no lo crean, y hablábamos de la utilidad o inutilidad de la poesía, ¿verdad que sí? Fuera del aire. Sí. ¿Es útil? ¿Es útil la poesía? ¿Es inútil? Mire, yo lo único que le puedo decir al respecto es lo que decía un filósofo chino del siglo II antes de Cristo, de cuyo nombre no puedo acordar. Y nosotros tampoco. Aunque quisiera. Nosotros porque lo Sí, ignoramos Sí, sobre todo. exactamente. Él decía que todo el mundo habla de la utilidad de lo útil y nadie habla de la utilidad de lo inútil. No más le puedo decir. Juan Gelman, muchísimas gracias por haber venido. A final de partida, en efecto, pues es una conclusión lapidaria e inapelable. Ustedes espero que también nos digan cosas lapidarias, inapelables o como les dé la gana a FTV Final. Comenten por favor sobre la relación deseable y sobre la relación real entre poesía y política a nuestra dirección en Twitter. Y nosotros, mientras vamos a unos mensajes, ahora vamos a reactivar las recomendaciones porque hay algo harto recomendable de Juan Gelman que se presenta en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y nosotros seguimos desde este stand del Instituto Politécnico Nacional que tan generosamente nos ha albergado para esta transmisión. Volvemos. Usaba la palabra inapelable, aquí la usamos poco, tiene que ver con no somos pocas hombres de certezas. No, ni muchísimo menos, pero sí hay una certeza, mira, y es que una buena manera de entrar a la poesía de Juan Gelman es este respetable dúo de volúmenes de la poesía reunida de Juan Gelman que publica el Fondo de Cultura Económica. No solo está literariamente respetable, está físicamente respetable. Físicamente respetable. A ver, es que Gelman tiene, digamos, una visibilidad muy importante por su horrible relación con esa pesadilla que fue la dictadura argentina, con la desaparición de su familia, con la búsqueda de su familia, que fueron secuestrados, etcétera, etcétera. Y etcétera. muertos. Y muertos. Ese horror inapelable que fue la dictadura argentina. De hecho, la nieta de Gelman nace durante ese secuestro, Claro. Y Gelman no conocerá a su nieta sino hasta los 20 años de ella, si no me equivoco. Exactamente. Es que se nos olvida, Nicolás, que esa monstruosidad que fueron las juntas militares argentinas desaparecieron quizás unas 30.000 personas. Así es. Es decir, en las cifras que se suelen manejar dentro de la escala de las dictaduras latinoamericanas, muy pocas alcanzan esas cifras, quizás la de Fidel Castro, por ejemplo, pero muy pocas más. Para lo que es muy asombroso es que Gelman, como ciudadano, participó activamente en la búsqueda de su familia, pero como poeta jugó de otra manera. Exactamente, y hacia allá iba yo. Es decir, ha sabido mantener muy separadas esas dos esferas, digamos, y su obra ha seguido muy firme, muy consistente y con mucha calidad. Yo creo que es muy, muy agradecible que el Fondo de Cultura la reúna de esta manera, su obra poética, y que podamos leerla así. Sí, además es una poesía que al mismo tiempo que evoluciona, de alguna manera se vuelve una suerte de testigo de la evolución de la poesía latinoamericana en el siglo XX. Es decir, el primer Gelman es un Gelman abiertamente comprometido, es un Gelman que busca en la poesía una herramienta de acción política, pero era un militante comunista en aquella época, Juan Gelman. Rápidamente desiste de ambas cosas, de hecho, desiste de la militancia comunista y desiste de la poesía comprometida. Sí. Y a partir de eso hará una poesía que no es ajena a los vaivenes de su vida, que está fuertísimamente marcada por lo político. Recordemos que Gelman es
el padre de una víctima de la dictadura, de una víctima que es muerta por la dictadura, el abuelo de una nieta a la que no conoce hasta los 20 años precisamente porque es hija de desaparecidos, y él es él mismo un exilado. Juan Gelman vive hace muchísimo tiempo en México y durante mucho tiempo, bueno, hay uno de los poemas más conmovedores de Gelman es aquel en donde habla, poema en prosa, digamos, en donde habla de la muerte de su madre, que es una muerte que él no puede presenciar porque él no puede entrar a Argentina. De hecho, lo que él intentaba desesperadamente era tener una manera clandestina de entrar a Argentina, como lo hizo algunas ocasiones, para poder ver a su madre morir. No logrará hacer eso Juan Gelman, y esto marcará su poesía, pero no es una poesía panfletaria, no es una poesía que nos esté hablando de la necesidad de transformaciones políticas o de transformaciones sociales. Es una poesía que nos está hablando del dolor, y eso me regresa un poco a lo que decía yo al inicio del programa, Julio, porque en ese sentido es una poesía que vivirá siempre, porque el dolor de perder a una madre, o el dolor de perder a un hijo, o el dolor de no conocer a una nieta, pues son temas que, digamos, están ahí pues desde la antigüedad clásica, como bien señalaba el propio Gelman hace un momento. Así es, como el del exilio, el destierro, que también es una poesía de eso, del exilio. Y si no, que te lo diga Publio Ovidio Nazón. Exactamente. Y el exilio, como todos sabemos, es un hecho, digamos, físico, es un hecho histórico, contextualizable, como es el caso de Juan Gelman, pero también es un hecho que suele marcar, vamos a usar un término un poco grandilocuente, pero digamos metafísicamente, si tú quieres, u ontológicamente, a la poesía. Yo creo que es su caso. Es decir, también es una poesía sobre el dolor de la distancia, en el sentido más profundo y más general. Y hay algo además particularmente encantador de Juan Gelman, que es un hombre muy divertido, es decir, en corto es un espléndido conversador. A mí la última vez que platiqué con Juan Gelman frente a una cámara, lo estaba entrevistado sobre un espectáculo de poesía y tango. Él mismo tiene un poemario que se llama Gotán. Gotán es tango en versán, es decir, en este dialecto de este hijo del lunfardo, que digamos consiste en hacer anagramas con las palabras para hablar en clave. Bueno, pues digamos, ahí se nota cuando hace este tipo de cosas, cuando juega con el tango, cuando conversa, que es un hombre que pese a todo el dolor que ha vivido y que está admirablemente y conmovedoramente y perturbadoramente expresado en su poesía, no ha perdido el humor y no ha perdido el don de la conversación, y creo que es una herencia que tiene él también de la literatura, de su función de poeta, pero también de su función de lector. Así es. Y de buen ciudadano, diría yo. Y de buen ciudadano, ciudadano. Correcto. Un término que siempre defendemos aquí. Bueno, correcto. Un día más de la FIL da estas cosas, nos permite hablar con personas como Juan Gelman, hay que sentirse contentos, hay que sentirse agradecidos, pero hay que agradecerle a la gente que nos estuvo viendo. Y nos queda uno más, el viernes va a haber final de partida, se los adelantamos de una vez porque está el Teletón, pero nos queda una transmisión más aquí desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su 25ª edición, Julio. Sí, señor, aquí estaremos trabajando. Nos vemos mañana todavía. Hasta mañana. Hasta mañana, Nicolás. Hasta mañana, Julio.